Rompe fronteras, expande tus negocios. Networkers por Binational Link. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Networkers by Binational Link. Y como lo dice su nombre, hoy vamos a entrevistar justo a un networker por definición. Alguien que maneja muy bien las relaciones públicas, que además tiene el atributo de ser binacional, bicultural y que es un empresario exitoso. Si buscáramos en el diccionario el éxito, diríamos que pudiera ser una persona que tiene un buen balance entre los negocios y su vida personal. Y por eso me da mucho gusto recibir el día de hoy a Mario César Ramírez, buen amigo desde hace 20 años, un poco más de 20 años estamos ahorita hablando, 24 años, una cosa así, de la amistad, de la primera vez que nos vimos, cuando formabas parte del Consejo Consultivo de la primera y segunda generación del Consejo Consultivo de los Mexicanos en el Exterior, una iniciativa del gobierno federal para encontrar líderes migrantes en los Estados Unidos, y tú fuiste de los primeros seleccionados. Tienes muchos reconocimientos, me da mucho gusto y es un honor por eso entrevistarte el día de hoy. El OTLIC es muy selectivo, se da solamente a líderes que destacan en algún campo y que ponen en alto el nombre de México en el exterior. Tú lo tienes restaurantero, además tienes algunos restaurantes, iniciativas que has tenido vigentes en Dallas, Texas, una área metropolitana muy potente. Así que bienvenido, mi Mario, a este podcast. Muchísimas gracias, Arturo. Toda mi gratitud por tenerme en este espacio. Te felicito que ahora estás en el aire, en decir, donde la gente te escucha, no solamente te puede ir a ver, sino te puede escuchar, y espero que mucha gente pueda utilizar tu espacio como una herramienta. Bueno, ese es justo otro atributo tuyo, eres comunicador. Oye, tú tienes varias facetas que yo creo que el que nos está escuchando se va a poder espejear o identificar contigo en alguna especialidad tuya, pero justo tienes un programa de radio que ya tienes desde hace varios años, en donde entrevistas gente que da consejos en diferentes materias, sobre todo gente que está en el mundo de los negocios. Así que ese es otro atributo que tienes, y además reconocido como uno de los líderes por la revista Líderes, de los 300 líderes más influyentes que cada año te invitan, ¿verdad? Justo me estabas comentando que estás a punto de ir a una convención. Platícame un poco esa parte tuya y también quién es Mario Ramírez, dónde nació, cuál es tu background familiar y por qué eres bicultural, por qué decidiste ir a los Estados Unidos. Bien, vamos a empezar con esta pregunta que me acabas de hacer, que justo hace algunos 18 años me hicieron también, al principio del milenio, de hecho. Y llegó a los oídos de un comunicador, creo que de los más importantes en Latinoamérica, si no es que del mundo, don Francisco. Don Francisco, con su programa de muchas décadas, invitaba a gente a que les contáramos sus historias, nuestras historias. Entonces, a mí me preguntó un reportero de Fort Worth que había en Estados Unidos, y le dije, la realidad es que yo fui a comprar una lavadora y una secadora a mi mamá, y llevaba una lista de unos Levi's 501 que se usaban en aquel entonces, unos tenis Converse, y llevaba una lista de cosas, porque fui a los Estados Unidos a trabajar y llevaba yo la encomienda del progreso de la familia, es decir, comprar cosas que necesitaba mi mamacita y cosas personales, ¿no? Obviamente pasamos millones de mexicanos no con una visa ni un pasaporte, tuvimos que pasar de la manera más poco común o no ortodoxa. Obviamente nos tocó cruzar el río como mucha gente, y lo digo con mucho orgullo. Y cuando escucha a don Francisco esto, dice, yo quiero conocer a Mario César y tráiganlo al programa porque quiero que me cuente esa historia de vida. Lo mismo estamos haciendo contigo ahora, tú como un gran amigo que somos ya por mucho tiempo. Te digo lo mismo, yo fui a Estados Unidos precisamente a buscar lo básico de mi casa. Tenía en los 20, tenía 21, 22 años tal vez en ese entonces, y así como muchos mexicanos salimos de nuestras casas, cerramos las puertas, nos llevamos la bendición de nuestros papás y nos llevamos en el estómago un pan dulce y un café, llegamos a la frontera a buscar un horizonte nuevo. A eso fui yo a Estados Unidos. Estuve unos meses, mi hermano ya estaba allá en los Estados Unidos, me ayudó muchísimo el hecho de que me dijo, me invitó no solamente a trabajar, sino me dijo, estudia inglés, que eso es básico, porque pues tú lo conoces también, tú conoces la dinámica de la vida en Estados Unidos. Y empecé a trabajar en servicio, en algo de jardinería, restaurantes me gustó muchísimo.
fue como me pude yo incorporar más a la vida laboral de los Estados Unidos, y de eso pues ya transcurrieron 3 décadas, ¿no? ¿Qué ha pasado en ese intermedio de mi llegada a los Estados Unidos a la fecha? Pues muchas cosas afortunadamente positivas. Te puedo decir que Estados Unidos es definitivamente, pues es como a quién quieres más, a tu mamá y a tu papá, pues a los dos igual, ¿no? Lo mismo pasa conmigo, con México, en Estados Unidos. Y eso es a lo que me dedico hoy en día, a seguir buscando progreso. Me ha tocado la gran fortuna de conocer gente de altísima calidad sin agraviarte. Y eso ha sido básico, el conocer gente y poder relacionarnos como individuos. Fíjate que es algo que no vemos. Siempre conocemos a la gente en grupo, pero no le damos a la gente la importancia individual. Y eso es lo que hemos venido haciendo, inclusive tú, Arturo. Nos conocemos en lo individual y eso nos convierte en personas un poquito más fuertes, porque las relaciones públicas, que es una materia que se debería enseñar en las escuelas obligatoriamente, no te la enseñas, las vas construyendo. Cada vez que me invitan a dar una conferencia o me invitan a hablar en el público, en un tipo de audiencia, pues termino diciéndole a la audiencia que el Hércules no era el hombre más fuerte del mundo, sino el que más alianzas tenía. Y justo es lo que hacemos, por eso me encanta estar con tu programa. Entonces espero que te haya contestado la parte de cómo llegué a Estados Unidos, qué hago en Estados Unidos. Pues trabajo como muchos mexicanos lo hacemos. Soy empresario, de ADN empresarial desde que era un jovencito. Siempre me gustó el comercio y a la fecha sigo con mis empresas en Estados Unidos y afortunadamente también en México el día de hoy. Fíjate, esta historia personal que hoy nos compartes y que es única, yo siempre he dicho que cada historia, si se escribiera, sería un bestseller o en Hollywood ganaría el Oscar, pero el tuyo tiene características, como tú dices, muy particulares. Uno es esa gran sensibilidad que tienes de venir desde abajo, de empezar a Estados Unidos, y que cuando se dice el sueño americano, sí existe. Claro, hay que tener características, hay que tener ciertas condiciones, pero yo creo que tú lo experimentaste en carne propia, de que teniendo desventajas, con empuje, con dedicación, ajustándose a ese Estado de Derecho, a esas nuevas reglas del juego que implica la cultura americana, lo pudiste lograr. Pero además tienes un deseo que cuando alcanzas cierto éxito, poder compartir, porque dicen que la felicidad al final se da en que eso que adquiriste tú lo puedas compartir. Y fuiste autor de un libro, y no sé si de más, ya me contarás, pero uno que recuerdo mucho, de paisanología empresarial, ¿no? Donde tú relatas y vas encontrando en el camino de estos 30 años historias muy interesantes que empezaste a rescatar. No sé si nos quieras platicar un poco justo de esa parte. De nada nos sirve a ti y a mí, Arturo, conocer tanta gente si no haces algo con ellos. No sé si recuerdas tú cuando éramos niños y pues tal vez aquí en Guadalajara, en cualquier otra parte de México, algunas refresqueras daban álbums o algunas marcas daban un álbum para coleccionar estampas. Algunos coleccionábamos las estampitas del fútbol, algunos los de los luchadores y demás. Yo recuerdo mucho esto y te lo pongo de una manera metafórica porque es exactamente lo mismo con las relaciones públicas, y ahorita voy a lo del libro. Llega un momento en que tienes tantas estampitas que ya llenaste el álbum. Si recuerdas, hasta del resistol Prit se te hace así arrugadito. ¿Qué haces con ese álbum? Vas con el tendero y le dices, quiero esa pelota de básquetbol. Hay un premio a cambio de llenar tu álbum. Y siempre hay una estampita o dos que son complicadísimas, ¿no? O sea, en mis épocas tal vez la estampita de América de Carlos Reynoso, ¿no? En las luchas la del Santo, la de Demon, ¿no? Siempre hay esas relaciones que son difíciles, pero al final hay un cambio. Las relaciones públicas es exactamente lo mismo. Tienes que canjear de alguna manera algo con esa gente que has conocido para construir algo. El libro lo construí pensando exactamente en el ejemplo que te doy, porque de nada servía que yo conociera a un Jaime Lucero, a un Ronaldo Herrera, que son grandes empresarios, por decirte un ejemplo. Hoy por hoy, los vinos de un niño campesino del llano Michoacán, que era, sin saberlo, un gran campesino porque su abuela lo enseñó a cómo predecir hasta el clima, tiene uno de los viñedos más importantes de los Estados Unidos,
Esos vinos se están sirviendo hoy en la Casa Blanca. O la historia de Juvenal Sánchez, que es un joven también, bueno, señor, que en el área de los supermercados encontró no solamente fortuna, sino encontró la manera de poder ayudar a miles de personas. Y te puedo dar ejemplos de estos grandes empresarios que el común denominador de ellos es que todos estuvieron de alguna manera ilegalmente en los Estados Unidos, no sin ningún tipo de estatus, y los fui seleccionando precisamente no solamente por la parte del estatus, sino que la mayoría no tienen ninguna educación formal, no tienen una formación académica, tercero de primaria, uno al CONALEP y los demás sexto de primaria, primero, secundaria trunca. ¿Qué es lo que los hace tan interesantes? Aparte de los factores que te comparto, es el gran arraigo familiar, la deuda que tienen con la mamá sobre todo, es decir, yo quiero que mi mamá se sienta orgullosa de nosotros, y la semilla de la pobreza puede ser la semilla de la riqueza. Todos ellos vivieron extrema pobreza en su mayoría, y eso no los condenó a detener esa generación de pobreza para generar una generación de riqueza. Los publiqué ya hace algunos años, 7, 8 años de este libro. Escribí una segunda parte que es cómo le hicieron, el camino del paisano emprendedor, que se convirtió en un taller que me ha tocado dar en muchas partes de los Estados Unidos, inclusive en Europa, de cómo le hicieron y cómo nosotros podemos compartir, no de una guía, porque una guía es eso, es un GPS, y nosotros no tenemos un GPS en la vida. Entonces es cómo prevenir el fracaso por medio de historias de éxito. Entonces eso es paisanología empresarial, eso es el camino del paisano emprendedor, y me toca a mí contar esas historias porque el único título que tengo es que yo soy parte de ese bono demográfico de México, o que México le regaló a los Estados Unidos. Imagínate, tú recibes millones de jóvenes en la edad más productiva, con más salud, para poder construir tu país, en este caso Estados Unidos, ¿no? Toda esa juventud, todo ese talento, Estados Unidos lo aprovechó y lo sigue aprovechando. Eso lo perdió México. No quiere decir que sea catastrófico, ¿no? Pero todo ese talento que salió de México aterrizó en los Estados Unidos, y nos tocó llegar de la manera más poco común, que es cruzando un río, o atrás de la cajuela de un automóvil, o cruzando el desierto, y muchos no la libraron. Lo importante es qué pasó con ellos. Yo cuento estas historias, ahora lo cuento también en un podcast que también tengo, y que espero que seas también mi invitado. Y eso es lo que a mí me apasiona. Me tocó vivir este fenómeno en primera fila, como cuando tú vas a ver al Potrillo aquí al Palenque de Guadalajara, en primera fila. Y eso hay que verlo. Eso es lo interesante. Sí, dicen que la necesidad es la madre de la creatividad. O sea, aquí acabas de dar una receta que no es la clásica que se daba, porque siempre decía, oye, pues mientras más estudios, y ya sabes que también ahora, y ya se nos está quitando, porque hay una generación ahora sí de terapeutas que dan muchos mensajes en redes sociales que dicen, oye, ya no le eches la culpa a nadie, ¿no? Pero efectivamente traíamos el tema de echarle la culpa porque nací en una familia con desventajas económicas, o con pobreza, o no tuve los estudios, me tuve que ir a trabajar, o mi padre era alcohólico, y entonces echarle la culpa a todo. Y cuando le preguntan, ¿y qué edad tienes? No, pues ya estoy más, ya 30 y tantos, 40 años, ya no estás en edad de echarle la culpa a nadie. Y aquí vemos justo ejemplos que no contaban con estas características que el mundo te dice que tienes que tener para el éxito, sino que hubo otros factores que me encanta que los hayas, porque yo creo que esto inspira a otros que tienen otros elementos de ventaja, y que si pudo el que está al lado mío, que tenía complicaciones, pues ¿por qué no puedo yo hacerlo, no? Definitivamente, y al final lo que es mi oficio, realmente, independientemente de los restaurantes que en Estados Unidos han funcionado exitosamente durante muchos años, en Dallas en particular,
Ahora en México, que tenemos un desarrollo turístico en la Huasteca Potosina y estamos haciendo cerveza artesanal de altísima calidad, que espero también próximamente exportar. Todo esto, pues si bien no hay una receta, sí hay que darle crédito a la gente que te ayuda. Solo uno no hace nada, obviamente. Y mucha gente pensará que suerte, mucha gente pensará que él sí porque lo ayudaron y demás. Y esa parte a mí no me gusta no darle crédito, sino bien a la suerte, porque sí existe y ayuda mucho. Yo creo que sí hay gente que nos llega un poquito de ayuda divina. Y eso no hay que ignorarlo. Al contrario, yo creo que sí hay gente, porque me ha tocado compartir con otras personas que también son empresarios. Si bien la suerte es importante, la ayuda divina es más. Pero ¿cómo lo puedes lograr? Pues a veces es haciendo cosas buenas también en la vida, ¿no? Y esa es otra parte que el empresario espero que cada vez desarrolle más. Give something back to the community, dicen los americanos, ¿no? Eso es algo que es justo lo que estás haciendo con este tipo de esfuerzos. Y sin duda, tú eres un ejemplo de agradecimiento. No solamente el país que te acogió, sino con tu país de origen y en particular en tu tierra, en San Luis, con estos desarrollos que estás haciendo, además en un rincón maravilloso de la naturaleza que tiene nuestro país. México tiene tanta riqueza, ¿no? Que no se acaba, ¿no? Y tú encontraste uno en específico en las montañas, en las sierras de San Luis Potosí, además con emprendimiento que da empleo a México. Es decir, ese agradecimiento tuyo se nota en los emprendimientos, porque yo creo que no hay mayor política social que la que ayuda a generar empleo, ¿no? Y tú además con activistas, con líderes comunitarios, pues también has estado en muchas de las luchas, cuando fue el voto de los mexicanos en el exterior, cuando fue también la matrícula consular para que se reconociera, para poder tener acceso a nuestros paisanos al crédito, el 3x1, que eran programas de desarrollo muy interesantes, de que ponía, no sé si lo conozcan, pero platícales un poco rápido a la gente que no conoce estos programas, que eran de contribución, más allá de las remesas, porque nada más a veces parece ser que conocemos a nuestros paisanos por la remesa que mandan, sino hay otras maneras en que ellos aportan, ¿no? Ojalá que algún día se reviva ese programa. El gobierno en turno, obviamente, lo deja de implementar. Era un gran programa, y yo te digo porque yo abrí mi primer negocio en México con ese programa. Un restaurante que hasta la fecha existe y le va estupendamente. Donde el migrante mexicano en los Estados Unidos, con sus ahorros, tenía una participación. Es decir, si te costaba 100 mil pesos el negocio, 25 mil pesos los ponía yo, 25 mil pesos el municipio, 25 mil pesos la federación y 25 mil pesos el estado. Les presentabas un plan de negocios básico, resumen ejecutivo, el número de empleos que ibas a generar y demás, y obviamente, lo más importante, que causara un impacto económico en tu comunidad. Eso yo, a título personal te digo, lo logramos excelentemente. El negocio tiene 14 años funcionando en Gilitla, San Luis Potosí. Empleamos a 6 señoras que son las que siguen trabajando a la fecha, y nos dimos cuenta que no todos los programas de gobierno son malos, son buenos en la medida que uno quiera aprovecharlos de manera honesta también, y funcionan. Pero más allá del 3x1, es la parte sí es fascinante, porque obviamente son programas que desafortunadamente no le tienes que pagar al gobierno. Todo era fondo perdido. Yo creo que no debería de existir el término fondo perdido nunca. Tendrías que adquirir algún tipo de deuda y a lo mejor pagarlo de alguna manera o en especie. La parte fascinante de los negocios, que es lo que a mí me gusta hacer, incluye tienes que siempre correr ese riesgo. Y es por eso que la gente no hace negocios. Tú y yo lo sabemos. El peor de tus enemigos, quien te va a paralizar, que te va a detener de hacer cosas, incluyendo desarrollo de tus sueños propios, es el miedo. Y eso es algo que yo digo, poco a poco me vuelvo un poco más cauteloso, pero llegó un momento también en mi vida, Arturo, que literal yo andaba en el trapecio dando maromas con negocios, de a veces sin red. Los empresarios a veces nos tenemos que convertir en eso, en trapecistas, porque a veces no creen en tu idea o en tu concepto. Tienes que ir en contra de las posibilidades, y llega un momento en que ya
puedes a veces mitigar esos riesgos, ¿no? Que es un tema muy interesante, ¿no? Pero en fin, 3x1, negocios, es el mundo que a mí me gusta y relaciones públicas no se diga. Y ahora, pues el negocio, no, si no viene el negocio, la profesión en la que estoy es en el cambio de vidas de manera vertical a familias mexicanas que quieren ir a Estados Unidos. Sí. Eso es a lo que creo que estamos el día de hoy. Sí, estas fórmulas colaborativas, ¿no? De esfuerzos como tú dices, de que uno solo no puede, que si todos jaláramos, yo veo la economía de Estados Unidos, que hay viento a favor. Lo comento ahora en la presentación del libro que tenemos. Es una economía con 7 carriles que te ayuda a que puedas hacer negocios, o sea, hay todas las condiciones de apoyo, y yo creo que esa sinergia se da pues, siempre y cuando también haya gente dispuesta a trabajar. Tú, con tu experiencia de 30 años volteando hacia atrás y ahora volteando hacia adelante, ¿qué le dirías a un empresario de hoy que está a punto de ir a los Estados Unidos? ¿Qué consejos, qué tendría que tener cuidado? ¿Qué estados? Yo sé que estás muy fuerte en Texas, que ha sido el lugar que tú has escogido como hogar para ti, tu familia y tus negocios. ¿Qué ventajas ves en Dallas? ¿Qué ventajas ves en Texas? Para un empresario que está tomando la decisión hoy de irse a los Estados Unidos, ¿qué le dirías? Bien, si bien yo estoy en Texas y allá está tu casa, pues la sorpresa es que Texas sigue creciendo. Casi el 40% de la población de Texas es de ascendencia mexicana. Tenemos en Dallas una población de casi el 32%, solamente en Dallas, 32% hispanos, si no es que mexicanos, porque es la ciudad más mexicana de todos los Estados Unidos. Tan solo gente oriunda de mi estado, San Luis Potosí, tenemos cerca de 240,000 potosinos viviendo en Dallas. Tienes casi 300,000 zacatecanos. Tienes 80,000 queretanos. O sea, y tengo las estadísticas obviamente. El Consulado General de México en Dallas es el consulado que más documentos emite al día en todos los Estados Unidos. Obviamente porque tiene la altísima demanda de mexicanos viviendo en esta área, en el norte de Texas. La sorpresa es que no es la ciudad que más rápido está creciendo. ¿Tú te imaginarías que en Dakota del Norte hay mexicanos? La respuesta es que sí, y que está creciendo a una velocidad impresionante. Ok, irnos a Texas o irse a Dakota del Norte, en el mundo de los negocios se conoce por el Mar Rojo y el Caribe, ¿no? Pues el Mar Rojo es el mar donde va a haber un canibalismo, donde van a luchar fuertemente los competidores por un nicho de mercado, y literal, va a ser sangriento, va a ser un Mar Rojo. ¿O qué prefieres? Un Caribe, un mar azul, donde está completamente solo, donde hay playas vírgenes, donde el cielo es azul, como Dakota del Norte, por así decirlo. Y va a ser, tal vez al principio, por la distancia y por muchas otras cuestiones, va a decir, ¿a dónde prefieres ir, no? Yo le diría a la gente que no solamente vea los destinos. Yo te diría, vénganse a Dallas. Yo con todo gusto los acompaño y demás. Les ayudo, o les ayudamos a hacer su estructura de migratoria y demás. Aunque no soy abogado de migración, no puedo dar consejos. Te diría, busca esa parte donde tengas mayor capacidad de maniobra. 2, concepto que manejes. Vuélvete, o si eres experto en algo, es lo que tienes que ir a hacer. Si quieres emprender, si quieres empezar un negocio, es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy, es ¿qué prefieres? O sea, comprar un negocio existente o empezar un negocio de ceros. Solamente el 5% de los negocios familiares en Estados Unidos pasa a la segunda generación. ¿Qué sucede con el 95% de esos negocios? Muy simple. El fundador de esa empresa lo acaba vendiendo. Lo vende mientras está con salud, con sus facultades y con capacidad de decisión, porque si tú le preguntas a tu hijo o a tu hija qué quiere hacer, pues a lo mejor no van a querer vender ellos tacos al pastor como yo lo hago.
o hacer cerveza artesanal. Sus sueños son distintos. Y los sueños, que son nuestros negocios, son cosas que no necesariamente heredas. Lo hacemos de manera casi tradicional, cultural y obligatoria en México. En Estados Unidos sucede exactamente lo opuesto. Le damos prioridad a la educación de los hijos. ¿Por qué? Queremos que ellos decidan cuando tengan una formación profesional y después decidan si quieren continuar, en mi caso, con los negocios, ¿no? Mi hijo tal vez le va a encantar estudiar para chef y va a dedicarse a lo mismo. Tal vez no. Entonces, el mercado, en el mercado siempre hay alta oferta de negocios en venta. En muchas áreas, no solamente restaurantes, pero encuentras desde una vulcanizadora, desde una tienda de electrónicos que se venden. Esos negocios, hay quienes los quieran comprar, quieran operar, porque la persona que los fundó en su momento, pues es momento de retirarse. Y te das cuenta que en Estados Unidos a los americanos les encanta retirarse de una edad joven, 60s, para poder disfrutar pues todo lo que trabajaron. En el caso de los empresarios, en el caso de la gente que trabajó para una empresa es distinto. Y en el caso nuestro, Arturo, pues acaba uno vendiendo sus negocios. Digo, sería algo que yo eventualmente también contemplaría. No estoy 100% casado con la idea de que sea postgeneracional. Y es algo que ha cambiado. Y es ahí donde están las oportunidades, en la compra de negocios existentes. Fíjate, qué interesante, porque no hay una sola camino para todos. O sea, hay diferentes trajes, diferentes vestidos, me gusta decirlo. Y además en tu perfil multifacético, una de ellas es justo que además estás dispuesto, además lo tenemos como una unidad de negocios y un servicio, el poder acompañar al empresario en este proceso de expansión y de encontrada de oportunidades de inversión. Yo sé que tú tienes oportunidades de inversión listas para alguien, no solamente en algunos de los negocios en los que tú eres también inversor, sino otros en los que sabes, como la otra profesión de los business broker, que están compra y vendiendo negocios que no se venden por malos, sino se venden porque es la dinámica de Estados Unidos, crecerlos, venderlos, hay la oportunidad de venderlo, vende. No hay, tampoco hay de esta cultura de que lo tienes que heredar de generación en generación. Cuando ves la oportunidad lo haces y tú eres un key player. Yo recomendaría mucho buscar a Mario justo antes de tomar alguna decisión. De hecho, mucho de lo que hacemos nosotros es previo, ¿no? Antes de tomar una decisión de inversión importante, acompáñate con gente que ya pasó por eso, que tiene cierta experiencia, cierta especialidad. En el tuyo, en el campo muy específico, me dirás otros campos, pero por ejemplo, el que esté buscando en temas de agroindustria, en tema de restaurantes, en tema de oportunidades de inversión inmobiliaria, digamos que son, y como un networker, porque también trabajaste para la ciudad de Dallas, o sea, conoces la otra parte de la cara que a veces uno como extranjero, o sea, hasta le da temor tocar la puerta, ¿no? A la ciudad. No, hombre, si supieras que para hispanos, para mujeres que son las dueñas principales del negocio, hay ciertos recursos. Esas cosas creo que tú las dominas, ¿no? Sí, y te lo agradezco de verdad. Ahora, en la época que vivimos y lo que nos ha tocado vivir en Estados Unidos en los últimos años, siempre ha habido una migración de capitales. Salen capitales de todos los países. México no es la excepción. Y esos capitales, normalmente, mucha gente migra a esos capitales porque los utiliza como un vehículo para migrar también ellos, ¿no? Y me ha tocado ver cómo muchos empresarios que son altamente exitosos en México, y no tengo la estadística, pero te prometo que te la daré, llegan a Estados Unidos y no todos la hacen. Terminan fracasando empresas que tienen nombre y reconocimiento en México, marcas distintas, y obviamente por respeto no doy las marcas, pero no hicieron lo básico. Olvídate de un estudio de mercado, ni siquiera ojímetro siquiera. O sea, eso es algo de que no porque en San Antonio consumen o ves que hay 3 millones de mexicanos, van a consumir lo mismo que en México. El mexicano que vive en México tiene absolutamente otra conducta de consumo que el de Estados Unidos. Se ha evolucionado. Sí seguimos lavando con jabón Ariel y nos gusta nuestra salsa Valentina y todo lo demás,
pero cada vez los gustos van cambiando porque hay una asimilación a la cultura. Entonces, esa parte nostálgica poco a poco va cambiando, ¿eh? Cuidado, o sea, ya no es como antes. Por ejemplo, las generaciones por lo general en Estados Unidos evolucionan cada 5 o 6 años. En México nos toma 15 años. Allá son muy rápidos las tendencias. Te voy a dar un ejemplo. Estamos ahorita armando una cervecería artesanal en Estados Unidos. Y yo siempre pensé que la cerveza artesanal pues iba a tener pues mucho, que apenas empezaba, ¿no? No. La cerveza artesanal hoy en día, los que nos dedicamos a esto también, nos dimos cuenta que ahora los chicos ya no la aprecian tanto como otras generaciones y quieren algo como un White Claw que tiene vodka y que tiene bebidas espirituosas que no las tienes que fermentar 3 semanas en un fermentador, que no tienes que traer lúpulo del norte, o sea, cosas más simples. ¿Qué prefieres llenar? ¿Tus fermentadores con White Claw o con una IPA o con una NEIPA, no? Ahí la respuesta está muy fácil. Pues llenémoslo. Hay un Iced Tea que tiene alcohol. Ahorita lo que quieren es eso, ¿no? La parte donde a mí me fascina conocer es estos nuevos comportamientos, conductas de consumo, no solamente de los mexicanos, sino también de los americanos, y cómo podemos ayudarle a estas personas a la prevención de su fracaso. Olvídate del éxito, ¿no? Y esa parte de las empresas que llegan de México a Estados Unidos, hay un factor importante que obviamente lo puedo decir con todas sus palabras y letras, que es la soberbia. Los mexicanos, los empresarios mexicanos podemos ser muy soberbios. En México hay una cultura VIP que es muy padre, de verdad. O sea, igual a quien no le gusta que le abren la puerta y lo reconozcan y demás. En Estados Unidos hay un ecualizador completamente así como el ecualizador de tu carro hace 20 años, que ponías los graves y los agudos y tenías tu amplificador. Necesitabas un amplificador y un ecualizador, ¿no? Lo mismo es en la sociedad mexicana. Esa parte en Estados Unidos, a como sale el sonido, es como lo escuchas, porque es parejo para todos. Entonces el empresario mexicano a veces vamos con esa dosis de soberbia de que mis chicharrones truenan, fíjate, aquí donde sea. Y muchos lo demuestran, de verdad, digo, y hay empresas que, mis respetos a don Juanito González o don Roberto, su papá, que llegó hace 40 años con Gruma a las colinas y obviamente ahora Gruma está en todo el mundo, ¿no? O a Víctor Almeida, que llegó con Interceramic. Pero son empresas que les quedan grandes un país. En el caso de los empresarios pequeños, no porque tu marca truenan sus chicharrones en México, truenan allá. Tienes que, yo no diría la palabra tan trillada de tropicalizar, sino yo le llamaría más como lo Rigo Tobarizas. ¿Te acuerdas de Rigo Tobar? Lo tienes que hacer porque más allá de tropicalizar tu concepto, lo tienes que adaptar a una generación que en poco tiempo va a cambiar. Y para eso hay que estar listos. Sí, ¿no? esa dosis de humildad que se requiere al llegar, que tú has hecho muy bien vincularte con ambos mundos, porque llega uno el mexicano y se encierra en su club de todo y de amigos, y no sale de ahí, no sabe cómo vincularse con el mundo anglosajón, y cuando no lo entiende lo empieza a criticar. Creo que tú has sabido ser ese puente de presentar uno con otro, como cuando va a una fiesta y no se conocen. Eso somos nosotros, un poco conectores. Oye, ¿no conoces a tal persona? Que a mí me ha tocado ya varias veces que me lo digas y me presentas gente, y yo en otro caso hago lo mismo. Creo que ese es el factor clave, que hay que estar abiertos a poder reaprender. Y una cosa fundamental que vamos a hacer próximamente, que es una misión de negocios. O sea, siempre recomendamos, vayan a una misión exploratoria, ir a ver, ir a conectar, tener networking, ver, reunir las piezas del rompecabezas y ahora sí empezar a armarlo, porque empezamos a armarlo sin tenerlas todas completas. Y creo que es evidente y por sentido común que primero, para armar el rompecabezas, tener las piezas. 100%. Una vez que tenemos la pieza, pues empecemos por la orilla, al menos era mi estrategia, ¿no? Por colores. Y yo creo que ese es justo los aliados. Hoy vamos a hablar con muchos empresarios, con 40,
hoy en la noche, mañana con otros 20, 25 empresarios que están dispuestos y están tomando la decisión de expandir su empresa a los Estados Unidos. Y justo esto vamos a compartir hoy. Yo quisiera, si no quisiera terminar este episodio, que creo que ha sido muy interesante para que la gente empiece a ver y se inspire de las historias que has contado, ¿qué pudieras tú decirle de cosas como consejos finales, un poquito para aquellos que ya están tomando la decisión y de lo que tú haces, ¿no? De alguna manera, ahora vamos a estar por allá en Dallas, Texas, con una misión muy interesante de 25 empresarios que van a estar por allá. ¿Qué más recomendarías? Una cuestión que yo veo y que no recomiendo, bueno, primeramente, vamos con mucho entusiasmo, ¿no? Y eso es básico, ¿no? Con muchas ilusiones. La gente queremos a veces acercarnos a algún amigo, a algún compadre o a la comadre, en fin, para poder tomar información valiosa para emprender un negocio, ¿no? Eso está bien, no le veo ningún problema en ello. Yo recomiendo que se acerquen a una empresa que tiene la capacidad de poderles darles asesoría, darles una guía inicial tal vez, y no necesariamente te tienen que guiar en todo el proceso, pero en lo básico sí. Que te puedan dar estadísticas, que te puedan dar luz en un país que no es tuyo, que vas como invitado, porque vas con una visa inversionista, alguno que otro irá ya con alguna residencia, y que no escatimen ni regatean un servicio profesional en los Estados Unidos. Es muy ofensivo para la gente que paga una universidad, que son abogados, que son financieros, que son analistas, que son fiscalistas. Muchos de ellos todavía deben su educación, porque la educación en Estados Unidos cuesta mucho dinero. Que no regateen los servicios profesionales, que contraten un servicio profesional, eso es básico, ¿no? Un acompañamiento. La otra parte, porque muchos, y el que tiene ya definido que va a llegar a Estados Unidos, pues nos va a tocar la puerta a ti o a mí, y tal vez nunca nos va a tocar la puerta a ti o a mí. Pero una vez que lleguen y que ya hayan resuelto esa parte migratoria, la parte de sus actividades en los Estados Unidos, la escuela de sus hijos y demás, yo les recomiendo algo que jamás nadie se los va a decir, pero yo sí se los puedo decir con todas palabras, es que una vez que sus hijos entren en una escuela en los Estados Unidos, piensen y platiquen con ellos que en ese pupitre debería de estar sentado el hijo del señor Smith o hijo del señor Brian White. Y ahora el hijo de Mario César Ramírez o el hijo de Gonzalo López está en ese pupitre, en alguna escuela pública o privada. Y que los Estados Unidos es un país tan generoso que nos da chance que nos sentemos en los pupitres de sus niños. Pero si estamos en el distrito escolar público, que nos ganemos esa educación, que nos ganemos ese espacio, porque estamos ocupando el espacio de alguien más. Si ocurriera en México, pensaríamos lo mismo. Pero como no ocurre aquí y no tenemos que cederle el pupitre a los niños de Centro y Sudamérica o de alguna otra parte del mundo, nunca lo pensamos. El consejo que les puedo decir, ustedes ya llegaron, ahora hagan que sus hijos se ganen ese pupitre trabajando el doble, porque nos toca trabajar el doble, demostrando que realmente sí somos capaces y que sí tenemos las habilidades para poder ser parte de ese bonito país que es los Estados Unidos. Humilde consejo que espero muchos lo sigan. Pues muy agradecido, Mario. No sabes, me llena de orgullo el poderte entrevistar y sobre todo ser vocero de esto que has hecho, que has contado hoy. Qué orgullo tener mexicanos como tú que van a los Estados Unidos, dejan una buena huella y gracias a todos ustedes que se anticiparon y los que te siguieron y antecedieron a ti, que nos abrieron muchas puertas, que se puede hablar español, que podemos ir a ciudades como Dallas, Texas y ser bien recibidos. En una delegación nos ponen alfombra roja porque saben que tenemos una marca ya registrada ya de gente trabajadora, gente de empuje, gente que va a aportar
y se debe mucho a perfiles como tú. Me da mucho orgullo estar hoy contigo, conservar la amistad después de más de 20 años, que siempre que pensamos en uno al otro, aunque hay lapsos del tiempo que nos distanciamos, siempre sabemos que nos podemos encontrar y nos volvemos a reencontrar como el día de hoy. Te agradezco mucho. Gracias a ti y amigos para toda la vida. Pues bueno, pues muchas gracias. Estuvimos con Mario César Ramírez, uno de los 300 líderes más influyentes mexicanos, reconocidos por la revista Líderes, reconocido también por otros como el premio Otley, que se le da a muy pocos mexicanos, un empresario en Dallas, Texas, en México, en San Luis Potosí. Así que hoy disfruten de este podcast y nos vemos para la próxima, para nuestro siguiente Networker. Rompe fronteras, expande tus negocios. Networkers por Binational Link.